Buenas noches, amados hermanos. Es un privilegio poder saludarlo, poder llegar a sus hogares a través de estos medios electrónicos con el propósito, hermanos, de compartir la palabra del Señor. Así es de que los invito a que se pongan cómodos ahí en sus hogares, todos reunidos en familia, con su Biblia en la mano, para que podamos escuchar lo que el Señor quiere decirnos esta noche. Amado Dios, muchas gracias, Padre, por el privilegio, por el hermoso honor que me das de predicar tu palabra esta noche. Señor, a ti te ha placido en esta noche nombrar a este tu hijo, a este tu siervo, para compartir el consejo de tu palabra, ese consejo que tú quieres llevarle a tu pueblo para enseñarnos cada día más acerca de tu reino. Gracias, Padre. Te suplico que derrames de tu gracia, que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta noche, que abras mis labios, Señor, para compartir tu palabra correctamente y diligentemente. Te lo ruego, te lo suplico y te doy gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes algunas enseñanzas que nos deja la vida del rey Salomón, principalmente en sus últimos años de su reinado, cuando vino su decadencia como consecuencia de desobedecer las recomendaciones dadas tanto de parte de Dios como de parte de David, su padre. Salomón fue un rey muy bendecido por el Señor, pero debido a su desobediencia, más o menos en el 20º año de la construcción del templo y en el 24º año de su reinado, da inicio un periodo de decadencia. Por eso el Señor me dio el título para este mensaje, Los últimos años de Salomón o los años de decadencia de Salomón. Su edad, o sea, la edad de Salomón era de aproximadamente 43 años y se encontraba en la plenitud de su gloria. El reino estaba establecido en sus manos, su fama era internacional y por su sabiduría de todas las naciones venían a Jerusalén en multitudes para conocerlo personalmente. Tal es lo que nos narra la palabra, el caso de la reina de Sabá, que lo encontramos en el libro 2 de Crónicas, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo. Dice: oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresadas y sus vestidos y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría.
Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos para que hagas juicio y justicia. Estas fueron las palabras de la reina de Sabá con respecto a la sabiduría y a la grandeza del reino de Salomón. Ella llamó bienaventurados y dichosos a los hombres y a los siervos que estaban siempre delante de él y escuchaban su sabiduría. Hermanos, yo pienso que esas mismas palabras de la reina de Sabá son las palabras que estarán en nuestros labios cuando veamos las glorias del cielo y de nuestro Señor Jesucristo sobre su iglesia en los últimos días. Así será la grandeza, hermanos. Bueno, mucho más. Por supuesto que serán más grandes y hermosas que las glorias de Salomón. Y nosotros vamos a exclamar igual cuando veamos al Rey de la Gloria, ver su sabiduría, ver su hermosura, ver su gloria. Vamos a exclamar como exclamó la reina de Sabá con respecto a Salomón. Hermanos, nos esperan tiempos de gloria, tiempos lindos en la segunda venida del Señor. Vamos a ver toda su gloria, toda su sabiduría. A Salomón, por supuesto, después de que él pidió sabiduría para guiar al pueblo de Dios, que fue lo que Dios le preguntó que pidiera, lo que él quería, y eso fue lo que pidió Salomón. Pero además de eso, el Señor le dio promesas condicionadas. Hubo promesas condicionadas para Salomón. El Señor, además de haberle dado lo que Salomón le pidió, le dio promesas, pero tenían condiciones. Esas promesas eran condicionadas. Ahora veamos qué hizo Salomón con esas promesas. La primera promesa que Dios le prometió o le dio a Salomón fue longevidad. El Señor le prometió que sería un hombre longevo. Y lo encontramos en el primer libro de Reyes 3:5. El Señor se le aparece a Salomón por primera vez y le dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces el Señor le otorga sabiduría, que fue lo que le pidió Salomón, entendimiento, riquezas y honra, que fue lo que Salomón le pidió cuando Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Pero además Dios le dijo, en el versículo, en primer libro de Reyes 3:14, le dijo el Señor, y si, mire ese ahí condicional, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Eso no fue lo que Salomón le pidió al Señor, fue lo que el Señor le prometió a Salomón. Pero le puso una condición. Esa promesa tenía una condición. Dice, y si anduvieres en mis caminos, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que debido a que Salomón no guardó los mandamientos de Dios, le redujo su edad de 70 a 60 años de vida. Esta promesa de longevidad tenía una condición que no fue cumplida por Salomón, y la condición era andar en los caminos, guardar los estatutos y los mandamientos de Dios. Y hermanos, por lo general, las promesas de Dios son condicionales. Toda promesa que Dios nos da para poder alcanzarlas y que se cumplan en nuestras vidas, tenemos que cumplir ciertas condiciones. Y si no observamos las condiciones, si no las cumplimos, tampoco las promesas se cumplen.
Muchas veces nosotros, el Señor nos da una promesa y no se cumple, y esperamos años y no se cumple, porque nosotros no estamos cumpliendo con las condiciones. Esa es la razón. Muchas veces decimos, el Señor no me escucha, el Señor se olvidó de mí, pero el Señor nos está dando tiempo a que nosotros cumplamos con las condiciones. Lamentablemente y muy tristemente, Salomón no hizo esto y murió a la edad de 60 años. Esto lo podemos ver en primer libro de Reyes 11, 42 y 43. Dice, los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam su hijo. Se cree que Salomón comenzó su reinado cuando tenía 20 años. Y si dice que murió a los 60 años, entonces su reinado en Israel duró 40 años. Hermanos, su edad se redujo 10 años por haber desobedecido la palabra del Señor. Esa promesa no fue cumplida. Esa promesa que Dios le dio no se cumplió por su desobediencia. Y esto, hermanos, nos enseña mucho a nosotros. Nos enseña, hermanos, que ok, está la promesa, muy bien, pero nosotros tenemos que cumplir las condiciones para que esa promesa se cumpla. Si Dios le prometió algo, no solo vea la promesa, vea las condiciones o pregúntele a Dios, Señor, si tú me has prometido tal cosa, pero por favor revélame cuáles son las condiciones con las que yo tengo que cumplir para que esa promesa se cumpla en mi vida. Amén. Bien, otra promesa que el Señor le dio a Salomón fue derechos eternos al trono. Cuando Salomón terminó todas las edificaciones, el templo del Señor, el Señor se le apareció por segunda vez y le dijo, primer libro de Reyes 9, 4 al 5. Y si tú, otra vez mire, y si tú, ahí está la condición, y si no, no. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo, dice el Señor, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Entonces, hermanos, aquí había otra promesa, era un trono eterno, derechos al trono por toda la eternidad. Pero habían condiciones que Salomón tenía que cumplir. Una de ellas era caminar delante del Señor en integridad y equidad, en integridad de corazón y equidad, como caminó David su padre, haciendo todas las cosas que el Señor le había mandado que hiciera y guardando los estatutos y los decretos del Señor. Esas eran las condiciones. Y luego vemos en el versículo 5, porque vimos que en el 4 le da la promesa, pero en el versículo 5, 9:5 del primer libro de Reyes 9:5, viene y le dice, le da la promesa, donde dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Entonces vemos entonces, hermanos, que en Primera Reyes 9:4 le da las condiciones, porque le dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. Luego en el 5 le dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre. Entonces, hermanos, ahí vemos la promesa, ¿verdad?
Y entonces, hermanos, esta promesa también es para nosotros. También es para nosotros con respecto al milenio y con toda la eternidad. Dios tiene muchas promesas preciosas para nosotros en lo que se refiere a la eternidad y al milenio. En el Salmo 114 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ve, hermano, hay promesa para nosotros. Hay promesa, y esta promesa está muy clara en Apocalipsis 24, para los que califiquen, para aquellos que califiquen, para que los vencedores vivirán y reinarán con Cristo en el milenio. Dice Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia, o sea, los que vencieron al pecado y al demonio, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinarán con Cristo 1000 años. Ahí hay promesa para el milenio. Y esa promesa, mis amados hermanos, es para nosotros. Es para los que demos la talla, los que demos en el blanco, para los vencedores, para los que logremos vencer el pecado y vencer al demonio, vencer a Satanás. Estas promesas que Dios le hizo a Salomón, hermanos, no se cumplieron por su desobediencia. Él no cumplió ninguna de las condiciones. Lo vamos a ver más adelante. Esto nos deja una clara y preciosa enseñanza para nosotros, hermanos. Que muchas veces las promesas de Dios que Dios tiene para nosotros no se cumplen por nuestra desobediencia y por no atender diligentemente las condiciones. Por eso les decía hace un momento, ok, muy bien, pongamos énfasis y nuestra mente en las promesas, pero también preguntémosle al Señor cuáles son las condiciones. Porque si no, esas promesas no se van a cumplir. Bien, ahí vimos las promesas que el Señor le dio a Salomón. Ahora veamos cuál fue la corrupción de Salomón. ¿Cuáles fueron las razones de la desobediencia de Salomón y por las cuales él no se cumplieron las promesas del Señor en él? ¿Cuáles fueron esos pecados que privaron a Salomón de las hermosas promesas que Dios le había dado? Me recuerdo, hermanos, que el pastor Edgar Medina, que ya está en la presencia del Señor, nos decía siempre él, que para mantenernos fieles en los caminos del Señor y no desviarnos, debíamos tener mucho cuidado con la fama, con la lana y con la dama. Mucho cuidado. Y este fue el problema de Salomón. A pesar de haber sido él un rey con tanta sabiduría, vemos también que fue un rey insensato. Él no se cuidó de estas cosas. No se cuidó de la fama, no se cuidó de la lana y no se cuidó de la dama. Fíjese, hermano, que Salomón era un símbolo de Cristo. Salomón debió de haber sido un símbolo perfecto del reinado de Cristo en el milenio. Época en que la creación será restaurada a su estado original y que se honrará la ley. En el milenio, la palabra del Señor fluirá desde Jerusalén y todas las naciones vendrán a adorar al Señor a ese lugar, a Jerusalén. Como lo hacían en los tiempos de Salomón, que todos venían a adorar al templo que Salomón había construido. Veámoslo en segundo libro de Crónicas 7:1.
y 2. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Hermanos, por eso le digo que esta promesa es para nosotros, para el milenio. Porque la gloria de Jehová llenará la casa. Vendrán gentes de todas las naciones del mundo a adorar al Señor a Jerusalén. ¿Se puede usted imaginar, amado hermano, cómo fue en el templo que construyó Salomón, que los sacerdotes no podían entrar porque la gloria del Señor llenó el templo? Así va a ser en Jerusalén en el milenio. Y esa es una promesa para nosotros sus hijos, para nosotros los que logremos vencer el pecado. Vamos a ver esa gloria. Por eso era que este reinado de Salomón era un símbolo de Cristo. Pero ¿qué hizo Salomón? En lugar de obedecer lo que Dios le había dicho, Salomón satisfizo sus propios deseos. Se olvidó de las condiciones y hizo lo que su corazón le decía. Primer libro de Reyes 10:22. Dice, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Hermanos, entonces vemos que el propósito de esta flota era transportar hacia Jerusalén oro, plata, marfil, monos y pavos reales. ¿Para qué? Para enriquecer el reino de Salomón. Él iba tras la fama, hermanos. Fíjese que el oro y la plata y el marfil simbolizan sensualidad. Y los pavos reales simbolizan orgullo. ¿Qué estaba él transportando a su reino? Sensualidad y orgullo. Las instrucciones acerca de los reyes que encontramos en el capítulo 17, versículo 17 del libro de Deuteronomio, no lo vamos a leer, era que los reyes no debían amontonar oro y plata en abundancia para sí mismos. ¿Por qué era la ley así? Para que no entrara orgullo en su corazón. Esa era la razón. Porque no está diciendo que fueran pobres, está diciendo que no amontonaran. Instrucciones que Salomón desobedeció. Salomón fue egocéntrico. Ese fue otro problema de Salomón. Él, en lugar de ser el tipo de Cristo, el símbolo del reinado de Cristo, estaba más pareciéndose a Lucifer, como dice Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, de tu fama. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Esto es exactamente lo que hizo el rey Salomón. Se embelleció a sí mismo, usó su sabiduría para aumentar la riqueza y el esplendor de su reino. Sobrepasó todos los límites que Dios había determinado para los reyes. Salomón fue exaltado por Dios para edificarle un templo, un santuario. Esa fue la misión que Dios le dio. Él lo escogió para eso. Pero ¿qué hizo Salomón? Continuó construyendo para sí mismo, para su gloria, para su fama. Segundo libro de Crónicas 8:5 y 6 dice, asimismo,
reedificó a Bet-Orón, la de arriba, y a Bet-Orón, la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras, y a Baalaat y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía, también todas las ciudades de los carros y las de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. Y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén no era esa misión. Él fue escogido para edificar el templo del Señor, para edificar casa a Jehová. Y él siguió edificando, ¿para qué? Para engrandecer su reino, para que su fama creciera. David, antes de morir, le dijo esto a Salomón, el primer libro de Crónicas 28:10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Ven hermanos que la elección que hizo Dios de Salomón era específica para el que construyera el santuario, y David le dice, para eso fuiste escogido, así es de que esfuérzate y hazla. Primero Crónicas 29:1, primer libro de Crónicas 29:1. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Miren, hermanos, tan claro. Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Porque la casa no es para hombre, sino para Jehová. Y Salomón desobedeció eso. Él siguió construyendo en Jerusalén y todas los pueblos vecinos. Él construía y construía para sí mismo. Pero la casa no era para hombre, hermanos, sino era para Dios. Salomón desobedeció abiertamente las leyes para los reyes. Y con relación a los caballos, hermanos, que es la fama, ¿eh? Deuteronomio 17:16 dice, pero él no aumentará para sí caballos, decía la ley para los reyes, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Salomón desobedeció esta ley y trajo caballos de Egipto en gran número. Recordemos que Egipto nos habla del mundo. Salomón se fue al mundo a comprar caballos para engrandecer su reino, para aumentar su fama. Primero libro de Reyes 10:26 dice, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Dios no prohibía a los reyes tener caballos, sino que aquí dice multiplicarlos. ¿Por qué? Porque eso, la fama produce idolatría. Recordemos que David, su padre, no confió ni en carros ni en caballos, sino en el nombre de Jehová. Salomón olvidó eso, hermanos. En el Salmo 27 dice el Salmo, estos confían en carros, dice el rey David, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Todo esto lo olvidó Salomón. Él conocía todo esto, hermanos, porque David lo había enseñado. David había sido el mentor de él y David había cumplido con todo esto. Pero Salomón, debido a su egocentrismo, se olvidó de todo esto y empezó a engrandecer su reino para tener fama. Entonces, ¿cuál fue el primer problema de Salomón? La fama. Él dejó por un lado a Dios por tener fama.
Por eso nos dice que tenemos que tener cuidado con la fama. Con relación a la dama, hermanos, la ley decía para los reyes: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Fíjese que dice: ni tomará para sí muchas mujeres. O sea, sí le estaba permitido tener más de una. Por lo que dice aquí la palabra. No estoy hablando de herejía. Pero no muchas, dice, porque dice: ni tomará para sí muchas mujeres, ni amontonará oro ni plata para sí en abundancia. Fíjese, amontonará, no le está diciendo que no tuviera, si el mismo Dios le dio mucha riqueza a Salomón y mucha sabiduría. Y Salomón mismo escribió después en Proverbios 18:22, dice: el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa. El que haya esposa haya el bien, no el que haya muchas esposas. No dice así la palabra. Es bueno tener esposa, mis hermanos, pero Dios dice que no tome para sí muchas mujeres. Y veamos qué fue lo que hizo Salomón. Primer libro de Reyes 11:1 en adelante, al 4. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, fíjense hermanos, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Fíjese, hermanos, que si vemos nosotros la creación, el Señor creó al hombre. Y dice la palabra que el Señor vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces le dijo: hagámosle ayuda idónea. Y creó una mujer. Si Dios hubiera querido que el hombre tuviera muchas mujeres, hubiera hecho muchas mujeres para que él no estuviera solo. Pero él creó una mujer. Y esto nos enseña, hermanos, que nosotros debemos ser hombres de una sola mujer, hasta que la muerte nos separe. Entonces vemos aquí, hermanos, que Salomón fue su amor por muchas mujeres extranjeras, lo que lo llevó a la ruina. Aunque en ese tiempo la mujer era considerada inferior al hombre, a menudo sí ejercía influencia seductora, una influencia seductora silenciosa, pero muy poderosa en su esposo. Y esto lo vemos que se manifestó en la vida de Salomón. Este problema, hermanos, lo llevó a ser un verdadero idólatra. Primer libro de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Hermanos, fíjese que en la ley de los reyes decía eso, que si tenía muchas mujeres, iba a inclinar su corazón tras los dioses de ellas. Y esto fue exactamente lo que pasó con Salomón. Esta conducta, hermanos, de Salomón lo descalificó. Y también, hermanos, nos enseña esto, que esta conducta puede descalificarnos a nosotros y no recibir las promesas como le pasó a Salomón.
En Mateo 5:28 el Señor dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así es, hermanos. Tenemos que tener cuidado porque los estándares que Jesús vino a poner son mayores de lo que dice la ley de Moisés. Amén. Ahora veamos con relación al dinero, con relación a la lana, la fama, la dama y la lana. Ahora veamos qué pasó con la lana. Deuteronomio 17:17 en la ley para los reyes decía que ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Hermanos, estaba prohibido para los reyes amontonar plata y oro para sí mismos en abundancia. Y no porque sea pecado tener dinero. El problema es de que cuando se tiene el amor al dinero, esa sí es la raíz de todos los males. Cuando no se sacia el hombre de amontonar riqueza, es porque está amando más al dinero que a Dios. Dios dijo, les dio riqueza a los reyes, pero les dijo que, les prohibió, mejor dicho, que no lo multiplicaran, que no lo amontonaran. ¿Y qué hacía Salomón? Flota de naves trayendo riqueza a su reino. Marfil, oro, plata, monos, pavos reales. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Salomón? Desobedeció a Dios por la fama, la dama y la lana. Y vemos que al final este rey y predicador Salomón resumió su vida con estas palabras. Eclesiastés 1:2 y 1:4. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en el 4 dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Eso fue lo que él dijo ya al final de sus días. Hermanos, vemos que el Señor, a través de la vida de Salomón, nos ilustra dos verdades muy hermosas. Nos revela todas las bendiciones de su reinado. Él nos está ilustrando eso. La gloria y su sabiduría de Salomón, Dios nos las está ofreciendo ahora. Él quiere llevarnos a poseer la gloria y las bendiciones de ese reinado de Salomón. Él nos está ofreciendo eso. Pero también nos ilustra las advertencias. Que debemos proseguir hasta alcanzar todo lo que Dios nos ha prometido. No volvernos como lo hizo Salomón, que dejó de obedecer todos los estatutos y los mandamientos que su padre sí había obedecido. Salomón fue un sabio, fue muy sabio, pero no tuvo un corazón sincero. Y eso lo llevó a ocuparse de cosas que no se le habían ordenado. Ese es el problema, hermanos. Eclesiastés 2:3 dice Salomón en su libro Eclesiastés, mire lo que dice. Dice Salomón, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Propuse en mi corazón agasajar mi carne, hermanos, que Dios nos guarde de pensar o de hacer lo que hizo Salomón. Nosotros debemos de agasajar al espíritu, no a la carne. La carne debe morir. Era prohibido para los reyes
beber vino, porque el vino corrompe las ideas, hermanos. Pero Salomón desobedeció. Que el Señor nos guarde de decir esto, de agasajar nuestra carne. No, tenemos que agasajar el espíritu. La carne debe morir, hermanos. Más adelante en Eclesiastés 5:10 enumera él todas esas necedades que tuvo. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Vemos las cosas a las que Salomón entregó su corazón no le produjeron ninguna satisfacción. Me recuerdo del presidente de Paraguay, creo, el presidente Mujica, dijo que el que ama el dinero no puede ser político. Y hermanos, el que ama el dinero no puede ser rey ante los ojos de Dios. Porque el dinero no lo debemos de amar, lo debemos utilizar para obtener las cosas que necesitamos para vivir. Pero nuestro corazón, nuestro amor debe ser para el Señor. Amén. Entonces dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y eso es cierto, hermanos. Vemos cómo está el hombre ahorita, no se sacia. No hay dinero capaz de satisfacer los deseos del hombre. El hombre no se sacia cuando ama el dinero. Por eso es que nuestro amor y nuestro corazón debe ser para Dios, hermanos. No debemos amar nada del mundo, nada de las cosas materiales. Porque esas se terminan, esas pasan. Nuestro amor debe estar centrado en el Señor para que todas estas promesas eternas se cumplan en nuestra vida. Luego, Salomón en Eclesiastés menciona a las mujeres. Eclesiastés 7:26. Dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. No está hablando de la mujer en general, está hablando de la mujer cuyo corazón es lazos y redes. Es aquella mujer seductora, hermanos. Tengamos mucho cuidado con aquella mujer seductora. O sea, la mujer la hizo el Señor para el hombre. Es una bendición para nosotros los hombres hallar esposa, hermanos. Pero aquella mujer seductora, hermanos, dice que es más amarga que la muerte, fíjese. Entonces Salomón cayó en esto, lamentablemente. Amén. Y ya para ir concluyendo, hermanos, Salomón resume su propia vida de esta forma. Vemos cómo la resume. Eclesiastés 4:13. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. En ese estado murió Salomón. Dios se le había aparecido 2 veces y le había hecho advertencias para que obedeciera sus estatutos, para que obedeciera sus leyes y las leyes concernientes a los reyes. Pero Salomón no quiso recibir el consejo de Dios y desobedeció. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo necio que no admite consejos. Él no quiso recibir el consejo de Dios y desobedeció. Él aquí dice que hubiera preferido ser un muchacho sabio y pobre. Mire qué dice él de su vida.
Y vemos cómo resume, ahora veamos cómo resume el Señor la vida y el reinado de Salomón. Primer libro de Reyes 11:14 dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y en Eclesiastés 2:10 dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esa fue mi parte de toda mi faena. La voluntad propia de Salomón fue determinante en su vida. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Hermanos, eso no es así. Recuerden aquel corito que cantamos nosotros muchos: guardaré mis ojos de todo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Ese debe ser nuestro clamor, hermano. No como dice Salomón, que no negó ninguna cosa que sus ojos desearan. No, Señor, no es así. De esa forma no alcanzaremos las promesas de Dios. Ni aparté mi corazón de placer alguno. No, mis hermanos, hay límites. En nuestra vida tenemos límites que debemos respetar para agradar al Señor y que las promesas se cumplan en nuestra vida. Los 3 libros que Salomón escribió marcan las 3 etapas de su vida. Primero, él escribió el libro El Cantar de los Cantares, que fue escrito en su juventud. Y ahí habla de un muchacho joven, un muchacho enamorado, de una mujer hermosa, de la Sulamita, y un amor puro, que es el amor entre Cristo y su esposa, la iglesia. Eso refleja el Cantar de los Cantares. El amor de Salomón con la Sulamita, que es un símbolo, una figura del amor de Cristo con su iglesia. El segundo libro que escribió Salomón fue Proverbios, que lo escribió durante la edad de oro, durante de su edad de oro, cuando aún le era fiel a Dios y su sabiduría había alcanzado su máximo apogeo. El libro de Proverbios está centrado en el temor profundo a Dios como la verdadera fuente de sabiduría. Todos los instruidos en la palabra de Dios aconsejan que cuando uno quiere sabiduría, obtener sabiduría del cielo, lea el libro de Proverbios. Ese fue escrito por Salomón cuando su sabiduría estaba en su apogeo y él le era obediente a Dios, le era fiel a Dios. Mire cómo va. Empieza ese amor entre Cristo y su iglesia, luego viene la sabiduría del Señor y luego viene la decadencia. Por eso es de que este mensaje se llama Los últimos años o la decadencia de Salomón. El último libro que él escribió, que fue el libro de Eclesiastés, fue escrito en sus últimos años, ya cuando la gracia de Dios se había alejado de él y su vida había dejado de tener un sentido espiritual. Allí escribió el libro de Eclesiastés. Lo que quedaba en él era una sabiduría egocéntrica llena de cinismo y de depresión. Si usted lee el libro de Eclesiastés, verá que su autor es una persona deprimida por el pecado, por la desobediencia. Y Salomón lo sabía, porque él en Proverbios 21:1, él describió cómo debe ser un rey. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina.
Y al final su conclusión es esta. Al final, fíjese que cómo escribió él en el Proverbios, cómo debía ser la vida de un rey, pero al final en Eclesiastés él ve la conclusión de esto. Y dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Al final de su vida, él se dio cuenta que todo lo que él había amontonado, toda su riqueza, toda su fama, toda la lana y toda la dama, todas las damas que él tuvo, fue en vano. Él se dio cuenta que el todo del hombre está en guardar y obedecer los mandamientos del Señor. Amados hermanos, Dios quiere que tengamos un corazón como el que describe Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas en las manos de Jehová. Un corazón tierno semejante al agua. Un corazón que Dios pueda inclinarlos a todo lo que Él quiere. Un corazón sensible a la voz del Señor. Un corazón fiel que haga su voluntad, sus mandamientos, los cumpla y los ponga por obra para que el Señor pueda manejar nuestra vida como Él quiere. No un corazón como ese rey viejo y necio que dice Salomón. Tener ese temor reverente a Dios y hacer lo que Él le agrada, manejando con prudencia cada detalle de nuestras vidas. Hermanos amados, ese debe ser nuestro objetivo. Ese debe ser el objetivo central de nuestra vida. Manejar, hermanos, con prudencia cada detalle de nuestras vidas para agradar a Dios con un temor reverente, de respeto, de obediencia a Él. Agradarlo en todo, hermanos. Tenemos que tener cuidado con cada detalle de nuestra vida. Debemos examinarlos, pedirle al Espíritu Santo que nos haga un test, que nos pase el escáner, hermanos, para ver cómo estamos caminando, si estamos cumpliendo con ese corazón que el Señor quiere que tengamos. Con ese corazón como el repartimiento de las aguas en las manos de Jehová. Ese debe ser nuestro objetivo. Si queremos alcanzar las promesas que nos han sido dadas por el Señor, debemos cuidar las condiciones. Debemos cumplir las condiciones, hermanos. Y tener ese temor reverente a Dios y hacer su voluntad. No a veces. Debemos de hacer su voluntad siempre. Siempre. Y no su voluntad permisible, sino su perfecta voluntad. ¿Y sabe por qué? Porque esa es buena y porque es agradable. Amén. Hermanos, ruego al Señor que quede grabado esto en nuestros corazones. La vida de Salomón es un ejemplo de grandeza, de gloria para nosotros, pero también es un ejemplo de desobediencia. Es un ejemplo para nosotros y el Señor trae estos mensajes, hermanos, para prevenirnos, para que nosotros no cometamos esos errores que cometieron estos grandes hombres de Dios. Salomón fue elegido, recuérdese. Y si nosotros hemos sido elegidos para caminar en sus caminos, tenemos que hacerlo conforme a su perfecta voluntad, no conforme a nuestros deseos, a nuestro egocentrismo. Amén. Amén. Que mi Dios, amados hermanos, los bendiga y que podamos nosotros evitar caer en este error de Salomón. Que tengan muy feliz noche
y bendiciones para todos. Amén.